Escuela de vida. La salvación completa. Lección 2. Dios eligió y predestinó a muchos para que fueran sus hijos. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro efecto de su voluntad. Romanos 9, 11, 12, 13. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bosquejo. 1. Dios eligió. 2. Dios predestinó. 3. La filiación es la meta de la elección de Dios. Punto 1. Para cumplir su propósito eterno de tener un hombre corporativo, lleno de su vida, que lo exprese y represente eternamente, Dios necesita crear al hombre. Pero antes de crearlo, debía elegir de entre billones de hombres a algunos para que fueran sus hijos. Así que, antes de iniciar su creación, Dios escogió a algunos. ¿Cómo podemos aseverar esto? La Biblia nos lo dice en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Esto quizás nos lleve a preguntarnos: ¿por qué me escogió a mí y no a otro? Es importante que veamos que Él nos escogió porque así lo quiso, porque fue su beneplácito hacerlo y no porque nosotros seamos buenos o estemos muy capacitados. Este versículo también nos dice que nos escogió en Él, en Cristo, no porque fuéramos algo en nosotros mismos. Según la Biblia, llama la presciencia de Dios. Dios supo cuándo, dónde y de quién naceríamos. Romanos 9:11 presenta como ejemplo la historia de Jacob. Antes de que Jacob naciera, aún antes de que tuviera la oportunidad de hacer bien o hacer mal, Dios lo escogió en lugar de su hermano Esaú. Lo mismo sucedió con nosotros. ¿No es esto maravilloso? La elección de Dios es la primera bendición que Él nos otorga y todos debemos estarle profundamente agradecidos. 2. Dios predestinó. Después de escogernos, Dios nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Predestinar significa marcar de antemano con cierto propósito. Dios puso su marca sobre nosotros aún antes de crearnos, para indicar que éramos suyos.
¿Podemos vernos alguna marca? Por supuesto que no, pero Dios sí la ve y Satanás también. Dios sabe, Satanás sabe, e incluso los ángeles saben que fuimos escogidos y marcados por Dios de antemano, con el fin de contener a Dios como vida y expresarle como sus hijos. Nuestra experiencia nos ha mostrado que más allá de si nos interesa o no ser sus hijos, Dios llevará a cabo su propósito con nosotros hasta llevarnos a su meta. Punto 3. La filiación es la meta de la elección de Dios. La meta de la elección y la predestinación de Dios es la filiación. En la Biblia, la palabra filiación principalmente tiene dos significados: la madurez en la vida divina y la posición de heredar todo lo que Dios es. Un niño puede tener la vida de su padre, pero debido a su condición de niño, no está capacitado para heredar todo lo que su padre posee. Solamente cuando haya crecido y madurado podrá recibir la herencia. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos escogió para que fuéramos sus hijos, maduros y llenos de la vida divina. Posiblemente tengamos la vida divina del Padre, la cual nos constituye en sus hijos. Sin embargo, Dios no solo nos escogió y predestinó para que fuéramos simplemente sus hijos, sino para que llegáramos a ser hijos plenamente maduros en la vida divina, porque sólo así seremos aptos para heredar todo lo que Dios es y ha obtenido. Verdaderamente debemos recibir su vida, agradecerles por habernos escogido y crecer en vida. Solo su vida en nosotros nos capacitará para llegar a ser sus muchos hijos, crecer en Él, expresarlo y representarlo eternamente. Juan 1:12. Después de la caída del hombre, todos llegamos a ser pecadores e hijos del diablo. Juan 8:44. Pero a pesar de este hecho, Dios nos escogió para que llegásemos a ser sus hijos. ¡Qué maravilloso es esto! Aunque hoy no nos vemos iguales a Él, confiamos en el hecho de que Él nos eligió y que un día seremos los muchos hijos de Dios maduros, llenos de su vida y de su autoridad para expresarle y representarle. En la actualidad, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es la expresión única de Dios, y la nueva Jerusalén lo será en el futuro.